mucho me conocéis. ¿Entendido? Vamos a grabar la ponencia. Ante todo me presento, soy Rafaela Torres, soy la presidenta de TDAH Córdoba y bueno, voy a hacer la primera presentación del primer taller a padres y familias de TDAH Córdoba. Y bueno, pues tenemos el placer de presentar a la doctora María José Quesada Palacios, su especialidad a ver si me sale la palabra porque es muy densa, inmunoneuroendocrinología, me ha salido bien, especialista en la materia y sobre todo el TDAH, y bueno, nos va a hablar de muchísimas peculiaridades y desconocimientos que tenemos a nivel médico, y va a ser muy interesante. Así que la presento sin más dilación. Muy buenas tardes, doctora, y espero que disfruten los padres con esta conferencia. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera de las ponencias en TDAH, un placer estar aquí, ¿vale? Y bueno, espero que con esta presentación abramos un poco las mentes y veamos que hay una fase orgánica, ¿no? En esas personas que sufren el déficit de atención, ¿no? El TDAH. Y poquito a poco pues vamos a ir explicando y vamos hilando poco a poco digamos que una sintomatología con otros síntomas y sus orígenes. Bueno, yo me encuentro en el Hospital Centro de Andalucía, que tenéis ahí el número que podéis solicitar la cita, y también tenéis a disposición un móvil, ¿vale? Que es para dudas, para cualquier tipo de paciente, todas las tardes, de lunes a jueves, ¿vale? Viernes no, de lunes a jueves, entre las 4:30 y las 8:30. Podéis consultar pues, si tenéis dudas de cualquier tipo en ese ámbito. Bueno, pues la ponencia de hoy se trata del TDAH y la relación eje intestino-cerebro. Como podéis ver en la imagen, pues es muy importante la relación entre el intestino y el cerebro. De hecho, para mí es como si fuera un espejo, ¿no? Un espejo con dos árboles que se ramifican y cuando el intestino está bien, el cerebro funciona bien. Y cuando el cerebro funciona bien, el intestino está bien. Es decir, hay un feedback entre el intestino y el cerebro, con lo cual hay una relación muy estrecha, muy importante y que se ve afectada en las personas que tienen TDAH. ¿Por qué? Porque el problema de hoy en día es que cuando vamos a un especialista, sea un digestivo, sea un médico, sea un traumatólogo, sea un reumatólogo, sea un psiquiatra, él ve su parcela, ¿no? Ve la parcela, pero no ve el todo. Y nosotros somos un todo, es decir, somos un todo que crea un equilibrio, una homeostasis. Las personas que tienen TDAH pues tienen una disfunción en su sistema, tiene una disfunción en su sistema digestivo, tiene una disfunción en su sistema nervioso central, hay una neuroinflamación, tiene una disfunción en su sistema nervioso inmunológico y producen sustancias proinflamatorias como citoquina e interleuquina, entre ellas la interleuquina 6, la interleuquina 8, la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, y hay una afectación del sistema endocrino. Ahora, con más detalle, vamos a ver esas disfunciones y vamos a ver este triángulo, ¿no? Hay aquí que se conectan unos con otros y vamos a ver esas disfunciones poco a poco. Las vamos a ir desmenuzando. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? ¿Por qué hay tanto TDAH ahora? ¿Por qué resulta que hay tantos niños y cada vez más hay tantos, pues no solo niños, sino personas adultas con TDAH? ¿Qué es lo que pasa? ¿Están mal diagnosticadas? Doctora, disculpe que la interrumpa. Doctora, disculpe que la interrumpa. Vamos a pedir, por favor, que los audios se silencien. Se están escuchando ruidos de fondo y es una pena que la información tan maravillosa que nos está transmitiendo la doctora
no podamos captarla bien por los ruidos de fondo. Por favor, id a vuestras aplicaciones y unos simbolitos que... Vale, vamos a ver. A20 es de Lourdes, tiene el micrófono activado. Por favor, que lo desactive. No hable. Isabel Merino también. Vale, y Ángel Cabello también lo tiene activado, el audio. Vale. Bueno, pues como íbamos diciendo, ¿vale? Vamos a ir desmenuzando digamos, ese equilibrio, esa hemostasis que hay en el cuerpo. ¿Y por qué? Porque el sistema digestivo se comunica con el sistema inmunológico, es decir, el sistema inmunológico, la gente se cree que está en la sangre, pero es que el sistema inmunológico, el 80% del sistema inmunológico está en el sistema digestivo. Fíjate qué importancia tiene el sistema digestivo y el sistema inmunológico, porque el 80% del sistema inmunológico está en el sistema digestivo. Y el sistema digestivo tiene una conexión directa con el sistema nervioso central y un feedback con el sistema digestivo. Y por tanto, si nuestro sistema digestivo está mal o hay una disfunción de nuestro sistema nervioso central, pues va a haber un feedback negativo y va a haber una disfunción. Y al final también puede haber alteraciones a nivel del sistema endocrino. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué hay más TDAH? Porque últimamente las cifras están subiendo. No hace falta que os diga lo que es el TDAH. El TDAH pues, es una afección crónica que afecta a millones de niños y también pues, a menudo continúa en edad adulta. Y el TDAH incluye una combinación de problemas persistentes, tales como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. No todos los TDAH son exactamente iguales. Hay algunos que simplemente le cuesta mantener la atención, otros que se suman hiperactividad y otros que también se suman el comportamiento impulsivo. Es muy importante el diagnóstico, muy importante el diagnóstico a edad temprana. ¿Por qué? Porque mientras un diagnóstico más temprano, un tratamiento más temprano, evidentemente esas personas van a mejorar muchísimo de su sintomatología, mucho. Bueno, pues esto simplemente no me voy a extender mucho, ¿vale? Los síntomas que tienen el TDAH, pues falta de atención, predominante, una conducta hiperactiva, impulsiva algunas veces, también están combinados, ¿no? La hiperactividad y la impulsividad, tienen una falta de atención, pues que se manifiesta muy a menudo, parece no escuchar, le cuesta permanecer concentrado en una tarea, en un juego específico, van de uno a otro, evitan actividades que requieren un esfuerzo mental o concentración, y el tema que hemos dicho, hiperactividad e impulsividad. Y pues bueno, aquí abajo, ¿no? Tenéis un artículo de PubMed, ¿vale? Que es un artículo científico pues, sobre este tipo de conducta a nivel de desarrollo de los niños de TDAH. No me voy a alargar aquí porque vosotros los padres sabéis mejor que nadie los síntomas que tienen vuestros hijos y convivís con ellos. Aquí lo importante es, y lo que nos vamos a centrar son los orígenes que sabemos, ¿vale? Es decir, los orígenes que sabemos actualmente que tienen los pacientes con TDAH. ¿Qué tiene un paciente, o sea niño, sea adolescente o sea adulto? Un paciente con TDAH es un paciente que tiene una alta probabilidad de tener permeabilidad intestinal. Como podéis ver abajo, ¿de acuerdo? Aquí pone permeabilidad intestinal en rojito.
Aquí simplemente es un artículo científico para corroborar lo que estoy diciendo. En este artículo científico lo que nos está indicando es que la permeabilidad intestinal está aumentada en pacientes con una hiperactividad, ¿vale? Y en pacientes con el TDAH, con el déficit de atención y el desorden de hiperactividad, ¿no? Que en inglés pues, es ADHD, se escribe ADHD en inglés. Y también en el espectro autista, pues también resulta que también tienen esa alteración de la permeabilidad intestinal. Entonces, uno de los orígenes y una de las primeras cosas que debemos de analizar en una analítica de sangre básica, muy sencilla, es si ese niño tiene o no permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Porque si el niño tiene permeabilidad intestinal, el reparar esa permeabilidad intestinal va a ayudar a mejorar sus síntomas. ¿Qué es la permeabilidad intestinal? La permeabilidad intestinal, nuestras células, ¿vale?, del sistema digestivo son como unos ladrillos que están cementados, ¿vale?, y están pegados con unas conexiones. Pues resulta que cuando esa permeabilidad intestinal aumenta, esos ladrillos, ese cemento se separa y esos ladrillos empiezan a hacer huecos, empiezan a hacer agujeros. Entonces empiezan a pasar sustancias extrañas a sangre. Y cuando empieza a haber sustancias moleculares, pues sean agroquímicos, sean edulcorantes, sean colorantes, sean las mismas propias bacterias, virus que tiene en el intestino, que consume con la comida, y esas sustancias extrañas se encuentran en sangre, hace una reacción inmunitaria, ¿vale? Inflamatoria. Y esa reacción inmunitaria inflamatoria provoca una inflamación de bajo grado. Aquí tenemos otro artículo, ¿vale?, que también destaca pues, que en las personas con el síndrome de TDAH pues tiene ese déficit de atención y esa hiperactividad y se debe al aumento de la permeabilidad intestinal y efectivamente hay una relación entre ambos que está más que demostrada. De hecho, muchas veces que existen enfermedades relacionadas, es decir, por ejemplo, la permeabilidad intestinal también es muy frecuente en niños que han tenido problemas de cólicos del lactante, que han tenido trastornos digestivos, que tienen eczemas atópicos, que tienen piel atópica, ¿vale? Porque también es frecuente en la permeabilidad intestinal. El estrés, pues evidentemente el estrés afecta a la permeabilidad intestinal. Ya se ha visto que cuando nosotros estamos estresados generamos cortisol. Y esa hormona lo que activa son las células mastocitarias, que son los mastocitos. Entonces, estos mastocitos van a segregar histamina, que es una molécula inflamatoria y que también actúa como un neurotransmisor, y resulta que evidentemente ese estrés pues aumenta la permeabilidad intestinal. Entonces, dentro de lo que cabe, los niños, si se les detecta una permeabilidad intestinal, aparte de poner su tratamiento y el tratamiento le va a bajar su permeabilidad intestinal y se la va a negativizar, es decir, vamos a juntar esos ladrillos, vamos a cementar para que tenga una pared sólida y no pasen sustancias extrañas a sangre y no haya una reacción inmunitaria y una inflamación de bajo grado, pero sí que es importante que esa persona gestione emocionalmente su entorno y su ámbito para que no tenga un estrés constante, porque también es un desencadenante de la permeabilidad intestinal. Aunque también hay evidencia de que pues, hay una predisposición genética y se está estudiando pues, que efectivamente esa predisposición genética pues, puede estar dentro de la familia.
¿Qué es lo que también sucede en las personas que tienen TDAH? Pues resulta que igual que la barrera de permeabilidad intestinal, es decir, igual que nuestro sistema digestivo, esos ladrillos, ¿no?, que están cementados, pues resulta que se separan, también hay una disfunción de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es la barrera que separa nuestro cerebro, ¿vale?, del resto del cuerpo. Es decir, es la que deja pasar la sustancia dentro del cerebro. Entonces, se ha visto que en las personas con el síndrome de déficit de atención y hiperactividad, este tipo de desorden, pues la Claudin 5 level, que se llama los niveles de Claudin 5, ¿no?, pues vemos que están elevados. Y resulta que efectivamente pues también hay una disregulación. Y creemos, pero todavía no lo sabemos con seguridad, que se debe primariamente a una permeabilidad intestinal, porque esa permeabilidad intestinal, como hemos dicho, provoca que esos muros se separen, esos ladrillos se separen entre sustancias extrañas, sean alergenos de la comida, sean edulcorantes, sean colorantes, sean agroquímicos, sea todo bacterias, virus, al sistema, a sangre, y crea una respuesta inmunitaria. Esa respuesta inmunitaria es una respuesta de inflamación. ¿Por qué? Porque hay sustancias extrañas de alto peso molecular, es decir, sustancias grandes que no deberían estar en sangre, y eso eleva una serie de sustancias proinflamatorias que se llaman citoquinas e interleuquinas. Y esas citoquinas e interleuquinas se ha visto que afectan a la barrera hematoencefálica, y lo que provoca es que sea más permeable. Es decir, pues tenemos una permeabilidad intestinal y una permeabilidad en la barrera hematoencefálica. Con lo cual, eso provoca que a nivel del cerebro, ¿no?, a nivel de nuestro cerebro exista una neuroinflamación. De hecho, se ha visto que la histamina, que es una molécula que se segrega cuando hay una sustancia extraña, es decir, lo primero, por ejemplo, cuando nos pica un mosquito, ¿no?, cuando nos pica un mosquito, lo primero que ahí se está segregando es ese picor, ese rubor, el que se ponga rojo, el que se ponga caliente, el que nos pique, esa sustancia extraña, ¿no?, que ha inyectado el mosquito. Lo primero que van los mastocitos, y lo primero que se elimina ahí es la histamina. Y lo que hace es como la sirena, ¿no?, como la sirena de la ambulancia que llama y dice: aquí hay algo extraño, venid porque aquí hay algo extraño. Entonces, los pacientes que tienen TDAH, pues se ha visto que en el cerebro tienen una disrupción, ¿vale?, y tienen una concentración más alta de histamina, y por tanto tienen una neuroinflamación, porque esos mastocitos, esa histamina elevada, le produce una neuroinflamación. Entonces, este otro artículo muy, muy, muy interesante, donde dice que las células, los mastocitos, median la neuroinflamación, y puede que sea uno de los problemas por los que esas personas con déficit de atención tienen ese desorden neurológico, porque esa neuroinflamación, es decir, nuestro cerebro, o sea, el cerebro de las personas con TDAH, esa neuroinflamación le produce una disfunción en su neurodesarrollo. Es decir, como hay una neuroinflamación en ciertas partes del cerebro, hay una disfunción en su neurodesarrollo. Por eso antes he indicado en una de las primeras diapositivas que es muy importante, primero, saber tempranamente, diagnosticar tempranamente este tipo de afección, y segundo, realizar este tipo de analítica para ver que efectivamente pues, existe una permeabilidad intestinal, existe una alteración de la histamina, de los mastocitos, etcétera, etcétera, para poder ir al origen. Es decir, porque hoy en día
tenemos tratamientos, pero los tratamientos que tenemos médicos son tratamientos, el Concerta, pues el Robiphene, son tratamientos que van a los síntomas, pero no van al origen. Nosotros estamos yendo al origen de lo que sabemos actualmente que tenemos a disposición y vemos que efectivamente estamos dando en la diana porque los pacientes mejoran muchísimo de sus síntomas, mucho, mejoran su comportamiento, su impulsividad, mejoran el sueño, mejora mucho la atención, etcétera, etcétera. Entonces, la neuroinflamación pues es un riesgo, es un factor y esa neuroinflamación, como hemos indicado, produce un neurodesarrollo disfuncional. Este simplemente es otro artículo científico, ¿vale? Los artículos científicos simplemente los podéis copiar tal cual están, los podéis poner en internet y sale el artículo científico completo y los podéis leer, los podéis traducir tranquilamente si queréis. Y simplemente habla de que efectivamente pues esa neuroinflamación tiene que ver con ese déficit de atención y con esa hiperactividad que tienen los niños. Y que provoca ese neurodesarrollo alterado. Entonces, es muy importante que a edades tempranas se diagnostique y muy importante que se hagan las pruebas pertinentes para ver el origen, para poder ir a los orígenes, aunque existan tratamientos sintomáticos, pero es mejor ir al origen antes que poner una pastilla que tapa un síntoma, como yo digo. Simplemente otro artículo donde nos indica que esa neuroinflamación produce un estrés oxidativo. ¿Qué es un estrés oxidativo? Todas nuestras células del organismo, ¿vale? Todas nuestras células, menos las hematíes, tienen una parte que se llama mitocondria. En esa mitocondria es donde se crea la energía. Se llama ATP, pero es como la gasolina. O sea, la mitocondria es como nuestro motor que crea gasolina. Entonces, cuando hay una neuroinflamación y cuando hay esa inflamación de bajo grado producida por la permeabilidad intestinal, hay un alto estrés oxidativo celular. Eso significa que a nivel de las células, en todas nuestras células, todas, menos la hematía, que no tiene mitocondria, resulta que esa mitocondria, pues ese estrés oxidativo hace que funcione mal. Es como si tuviéramos un coche viejo, ¿no? Con un motor viejo y que no tiene gasolina. Entonces, esa célula no funciona bien. Y además tenemos una neuroinflamación. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es abordar esa neuroinflamación para poder, digamos, revertir y poder tener un neurodesarrollo funcional correcto en el niño. Y también en personas adolescentes y en adultos. Bueno, alteración de la microbiota. Esto es muy importante, ¿vale? Muy, muy, muy importante. La dieta. La dieta es una de las principales, lo principal de lo principal en un niño con TDAH. Hoy en día hay una gran cantidad de edulcorantes, de azúcar, de grasa refinada, de colorantes, de agroquímicos, que alteran nuestra microbiota. Esa microbiota se comunica directamente con el cerebro. Tenemos el chat ¿Puede mutear, Rocío, el chat? Vale. Rocío Fernández, ¿puede por favor cortar el audio, por favor? Ay, perdona, es que acabo de llegar ahora y venía corriendo para meterme. Nada, no pasa nada. Vale, perfecto, pues vamos a seguir, vamos a continuar.
como estaba comentando, es muy importante la dieta, ¿vale? En los pacientes las personas con TDAH es lo principal. Y lo principal es que coman limpio, como yo diga. Coman frutas, coman verduras, a ser posible que sean ecológicas para evitar los agroquímicos, carnes, pescados, legumbres, frutos secos y, bueno, pues frutos rojos y etcétera, etcétera. Pero que intente evitar bajo toda costa el azúcar, los edulcorantes, todas las famosas E. Todo lo que empiece por E, malo. O sea, todo lo que empiece E171, E179, E201, malo. Todo lo que empiece por E, malo, porque altera nuestra microbiota. El azúcar, la Organización Mundial de la Salud recomienda 25 gramos de azúcar diario. Y eso es que con una simple Coca-Cola normal y corriente estamos triplicando o cuadriplicando el azúcar normal que comemos. Y la grasa refinada, esa grasa de aceite de palma, esa grasa de aceite de girasol o muy refinada, ¿no? Que se utilizan en la bollería, los colorantes alimenticios que se utilizan. Todo eso da una respuesta inmunitaria y lo que nos provoca es una permeabilidad intestinal, es decir, nos provoca que tengamos más permeabilidad intestinal. Entonces, es muy importante retirar todo eso de la dieta. ¿Por qué? Porque todo eso, como vemos en este artículo, ¿vale? Este artículo lo que está diciendo es que esas uniones, ¿vale? Ese cemento que pega esos ladrillos de esas células intestinales que se llaman enterocitos, pues resulta que los rompe este tipo de edulcorantes artificiales y lo rompe pues el consumo exacerbado de azúcar, de grasa refinada, de colorantes y de agroquímicos. Entonces es una de las principales. Por ejemplo, el aspartamo también, ¿vale? El aspartamo está muy presente en muchas bebidas edulcoradas, por ejemplo, la Coca-Cola cero, la sacarina también, por ejemplo, no la recomiendo. La dextrosa, la sucralosa, hay muchos componentes artificiales que están, pues, por ejemplo, en un fiambre normal y corriente. O sea, vamos al supermercado y compramos un jamón york o compramos, por ejemplo, pues, una pechuga de pavo y lo primero que nos encontramos es dextrosa o sucralosa, o nos compramos una Coca-Cola y nos encontramos aspartamo, o en vez de cuando edulcoramos con sacarina. Todo eso está afectando a nuestra microbiota, está afectando a ese pegamento que está uniendo nuestra barrera intestinal y crea permeabilidad intestinal. Entonces, si un niño con TDAH o un adulto o un adolescente ya está predispuesto a tener permeabilidad intestinal, lo que estamos haciendo es que tenga más permeabilidad intestinal. Con lo cual, un niño o una persona con TDAH es una persona que tiene que comer limpio, que tiene que comer bien y que tiene que seguir una dieta estable. Eso no significa que el niño, pues esporádicamente, si tiene una boda, si tiene un bautizo o si tiene una salida con los amigos, pueda darse un capricho. Pero en casa debemos de ser estrictos y sí que tiene que seguir una dieta equilibrada. Y sobre todo evitar los edulcorantes, los azúcares, las grasas refinadas, los colorantes y los agroquímicos. Bueno, ¿qué es lo que yo hago en el Hospital Centro de Andalucía, ¿no? En el Hospital Centro de Andalucía, pues yo hago análisis y dieta. ¿Qué analizamos? Pues lo que hemos dicho antes, la permeabilidad intestinal. Analizamos que esas células intestinales, vemos si efectivamente están cementadas o han perdido ese cemento y esos enterocitos, esas células digestivas, están separadas. Si están separadas, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a colar sustancias, como hemos dicho, al sistema inmunitario y va a provocar una respuesta inmunológica. Entonces, lo que hacemos es medir la inflamación de bajo grado y medimos también la neuroinflamación.
También medimos, mediante la prueba del SIBO, si creemos que es necesario, que es el sobrecrecimiento bacteriano, el estado de la microbiota. ¿Por qué? Porque la microbiota tiene que estar formada por una serie de bacterias con una cantidad y un porcentaje. Si esas bacterias están formadas por bacterias, entre comillas, malas en un alto porcentaje, pueden crear un entorno, digamos, que sea inflamatorio o proinflamatorio. Y después también medimos la histaminosis. Como hemos dicho antes, los pacientes con TDAH tienen una histaminosis. Y también medimos una molécula que se llama DAO, ¿vale? Para ver si el paciente tiene un déficit de DAO. La enzima DAO, que es la abreviatura, es la enzima diaminoxidasa. La enzima DAO es la enzima que descompone la histamina. Hasta cerca de un 45% de las personas que vienen a mi consulta tienen un 45% de déficit de DAO severo, es decir, tienen un déficit de DAO severo y muchas veces es genético. Las familias se suelen presentar, pues dentro de la familia, cuando hay un déficit de DAO severo y es genético, son familias que suelen ser migrañosas, que tienen trastornos digestivos, que están cansados. Y puede también que el niño con déficit con TDAH, pues puede que también tenga este déficit de DAO. Entonces es muy importante descartarlo. Entonces nos vamos a los orígenes, es decir, nos vamos a ese origen de la microbiota intestinal, vemos cómo está su microbiota, vemos si tiene una inflamación, vemos qué tipo de inflamación tiene, que es muy importante saber qué tipo, ¿no? Si ya la tiene cronificada, si no está cronificada, si la tiene a nivel, si ya es un... si esas moléculas llevan tiempo o llevan años pasando a sangre, pues se instaura una inflamación de bajo grado en todo el organismo. ¿Qué tratamientos pioneros de última generación hay para el TDAH? Uno, la cámara hiperbárica, muy efectiva, ¿vale? Es muy efectiva cuando ese niño tiene una inflamación de bajo grado. Es decir, cuando hacemos analítica y le medimos esa interleuquina 1 beta, esa interleuquina 6, esa interleuquina 8, el TNF alfa, ¿no? Que es el factor de necrosis tumoral alfa, y vemos que están elevados, es un paciente TDAH subsidiario de cámara hiperbárica, porque es un paciente que está inflamado, es un niño, un adolescente o un adulto que está inflamado y no lo sabe. Es que el problema es que muchísima gente, yo siempre digo una cosa, si tuviéramos un dispositivo que nos lo pudiéramos enganchar aquí en el bolsillo o llevarnos en el bolsillo como llamamos el móvil y midiera la inflamación de bajo grado que tenemos, conforme pasaríamos por la calle estaría siempre pitando, estaría todo el rato pi, 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 pi. ¿Por qué? Porque vamos inflamados por las calles, vamos todos inflamados. ¿Pero por qué? Por el estilo de vida que llevamos, el estrés, la comida, y si también afectan pues factores ambientales, ¿no? Y también influye la comida que come el niño, en qué ambiente ha crecido el niño. Con ambiente me refiero a su microbiota, ¿vale? Por ejemplo, su microbiota se forma desde que nace. No es lo mismo que el niño nazca por parto natural que nazca vía cesárea. O sea, ya eso modifica su microbiota. No es lo mismo que le den leche materna a que le den leche de fórmula. Eso va a cambiar su microbiota. Luego después los antibióticos y todo lo que consuma, ¿vale? Pues de verdura, de fruta, todos los familiares con los que esté en contacto, todo lo que es vida, en qué ambiente, si tiene animales, no tiene animales, va a influir en su microbiota. Entonces, la microbiota se forma desde primera hora, desde que el niño nace. Y esa microbiota, evidentemente, se puede modificar y hay veces que
se forma una mala microbiota desde el principio y podemos tener una predisposición a la permeabilidad intestinal que está también causada por una predisposición genética. Y existe, como hemos dicho, esa inflamación de bajo grado que se mide mediante analítica, pues ser la cámara hiperbárica. Esa cámara hiperbárica lo que va a hacer es que va a cortar esa inflamación de bajo grado que tenemos y va a, digamos, a regenerar todas esas células. Y no solo eso, sino que estimula la respuesta inmunológica, o sea, estimula una respuesta inmunológica correcta para que los mastocitos respondan correctamente y baje la histamina. Reduce la neuroinflamación, esa famosa neuroinflamación que está provocando que ese niño, ¿no?, o ese adolescente no tenga un neurodesarrollo correcto. Aumenta el flujo sanguíneo, sobre todo en tejidos mal irrigados, es decir, cuando se mete la cámara hiperbárica es un tubo, ¿no? Es un tubo cerrado, hay monoplaza y multiplaza, ¿vale? Pero cuando es un monoplaza, un tubo cerrado, es un tubo grande, ¿de acuerdo? Un tubo cerrado, siempre hay un técnico a la vera y lo que hacemos es que lo metemos en más atmósferas de presión. Es como la sensación como cuando vamos debajo de un túnel que tenemos que abrir los oídos y hacer cruz, ¿no? Los oídos. Y emitamos 100% de oxígeno. Entonces, cuando el paciente, esa persona, ¿no?, sale de la cámara después de una hora y cuarto de tratamiento, tiene 23 veces más oxígeno en sangre y en tejidos. Incluso esa sangre llega a tejidos que normalmente no llegan. Y además favorece también la desintoxicación de gases y de toxinas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esos estrés oxidativo tan alto y esa inflamación crónica de bajo grado, lo que produce es que no podamos eliminar correctamente las toxinas o incluso los metales pesados. Los niños con este síndrome, pues, tienen metales pesados en su cuerpo porque ese estrés oxidativo, esa inflamación de bajo grado no le deja eliminar bien esas toxinas y esos metales pesados. Y la cámara hiperbárica lo que provoca en las personas con TDAH es que empiecen a dormir profundamente, que se empiecen a relajar, que aumente hay un cambio totalmente radical a la hora de la concentración, cuando llevan varias sesiones seguidas, ¿no?, cuando llevan 20, 25 sesiones seguidas, hay un cambio muy radical en su comportamiento, empiezan a concentrarse y hay una respuesta de su neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque reduce la neuroinflamación. Entonces comienzan poquito a poco a, digamos, esa disfunción que tienen en su neurodesarrollo a equilibrarse. Otro de los tratamientos que tenemos bastante pioneros es el NESA, ¿vale? El NESA es Por una... favor, disculpa doctora que la interrumpa. Seguimos con los micros abiertos. Pedimos por favor que cierren los micros. Se escucha mucho ruido y es una pena, que es muy interesante lo que la doctora Quesada nos está transmitiendo acerca de la permeabilidad intestinal en los TDAH. Sí, por tenemos... favor, cerramos micros. Sí, Lourdes lo tiene abierto. A20, Lourdes lo tiene abierto el micro. Ángel Cabello también lo tiene abierto. Vale, Ángel Cabello también lo tiene abierto el micro. Que es el único que está ahora mismo abierto. Vale. Bueno, pues continuamos con la presentación. Sí, voy a terminar en breve, 3 minutos y termino, no me falta más. El último tratamiento pionero que tenemos es el NESA, ¿vale? Y el NESA simplemente es una neuromodulación no invasiva por corriente eléctrica de bajo voltaje. No duele, no se nota y simplemente, como veis en esta imagen, se le ponen
una muñequera y unas tobilleras, ¿vale? Al paciente o al niño. No tiene ningún tipo de efecto secundario y sirve para tratar el trastorno por déficit de atención por hiperactividad. Va estupendamente para niños para que descansen mejor, para que duerman mejor, para que estén muchísimo más tranquilos, para que se concentren mejor en las tareas, porque lo que hace es que modula su sistema nervioso central. Es decir, esas corrientes simulan sus corrientes y las equilibran. Pues como tenemos una neuroinflamación y no funcionan bien su sistema nervioso autónomo y no funciona bien su sistema nervioso simpático y parasimpático, este tipo de tecnología de última generación, que además lo pueden ver, pueden meterse en internet y pueden poner Nesa Xina y se pueden informar, que está disponible también en el Hospital Centro de Andalucía, pues resulta que regula su sistema nervioso central. Entonces el paciente, cuando lleva bastantes sesiones, hay muchísima mejoría. Y sobre todo pacientes que, incluso padres, pues que se llevan el Nesa a casa el fin de semana y se lo ponen durante 3 días el Nesa a la semana, y son niños que mejoran mucho su trastorno por déficit de atención por hiperactividad. Niños que cambian totalmente en la escuela de una forma radical. Siempre estos tratamientos son bajo prescripción médica, ¿vale? Y bajo un control médico. Bueno, quería hablar de los suplementos, ¿vale? Porque es verdad que hay suplementos que nos pueden ayudar. Sí nos pueden ayudar, pero hay que tener cuidado con los suplementos, ¿vale? Los suplementos tienen que ser prescritos por un médico y tienen que ser según la edad y patología de origen, porque pueden beneficiar unos u otros nos pueden perjudicar. Entonces, uno de los principales, cuando un paciente tiene TDAH, sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto, omega 3. Es imprescindible, ¿de acuerdo? Eso es imprescindible. El magnesio y el zinc ya son optativos, es decir, habría que medirlos en sangre y habría que ver cómo está y ver si son necesarios o no. Pero el omega 3 está más que demostrado que mejora los síntomas de los niños con déficit de atención y con hiperactividad. Otro suplemento, que no sé si alguna vez lo habéis escuchado, pero es la quercetina, ¿vale? La quercetina tiene un efecto neuroprotector, es decir, que esa neuroinflamación que tenemos, digamos, que la reduce. Entonces, cuando hay una neuroinflamación y sabemos que en las analíticas tenemos una neuroinflamación y tenemos una inflamación de bajo grado, la quercetina es una gran ayuda, y sobre todo si el paciente, aparte de TDAH, tiene, por ejemplo, asma o alergia, también es una gran ayuda para esos pacientes, pero hay que ajustarle la dosis a su peso y según su edad. Otro tipo de suplemento que también va muy bien, que es antiinflamatorio, es la luteolina, que tiene el potencial de incrementar una interleuquina que se llama interleuquina 38. ¿Por qué la interleuquina 38 es tan importante? Porque resulta que la interleuquina 38, cuando se eleva, lo que hace es que baja la interleuquina proinflamatoria, es decir, esa interleuquina que nos están haciendo daño, que nos inflaman, la interleuquina 1, la interleuquina 6, esa la baja cuando tomamos luteolina. Entonces, cuando el paciente que tiene TDAH, esa persona que tiene TDAH está inflamada, es uno de los suplementos que podemos dar para que el paciente mejore a nivel de inflamación, ¿vale? De bajo grado, cronificada y de neuroinflamación. Pero siempre lo que he dicho, estos tratamientos tienen que hacerse bajo prescripción médica y tienen que hacerse según su edad y según su peso, porque se tienen que calcular. Luego hay otro suplemento, ¿vale? Que se llama, bueno, se abrevia, arriba tenéis el nombre completo,
Y el PEA lo que hace es que baja esa inflamación crónica, ese estrés inflamatorio crónico que tenemos de larga duración. Y tiene efectos neuroprotectivos, es decir, es un neuroprotector. El PEA, el único inconveniente es que se necesita tiempo. Es decir, no es un medicamento que yo me lo tome y ya me esté haciendo ese efecto, digamos, neuroprotector, sino que necesito 2 o 3 meses de tomar PEA para que tenga ese efecto neuroprotector y esa neuroinflamación me la module. También es otro suplemento que se puede utilizar en niños, pero se tiene que ajustar según su peso. Y por supuesto la melatonina, ¿vale? La melatonina, tanto en niños con autismo como en niños con TDAH, pues la melatonina le ayuda a dormir, a conciliar mejor el sueño y a regular el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el ciclo de la vigilia y el sueño. Este ciclo es muy importante porque no solo es que le entre el sueño, sino que es que entren en fase de sueño profundo, 3 y en fase de sueño profundo 4, que es cuando ellos, digamos, que empiezan a hacer un descanso profundo. Entonces, hay muchas veces que estos niños no descansan lo suficiente, duermen, pero no entran en fases de sueño profundo. Entonces, la melatonina es otro de los suplementos que se pueden utilizar, pero siempre bajo prescripción médica y siempre hay que ajustar la dosis. Pues nada, en principio yo acabo mi presentación, ¿vale? Tenéis mi número de contacto, Rafaela Torres también podéis contactar con ella y voy a dar paso a la siguiente ponente con vuestro permiso. Vale. Ante todo, queremos agradecer a la doctora Quesada por su participación. Es un tema muy profundo, pero si lo comprendemos, básicamente vemos que un TDAH puede tener afectación de permeabilidad intestinal, deficiencia de DAO y que hay otras terapias alternativas que nos pueden ayudar. En resumidas cuentas, la doctora va más allá. Vale, pues ahora mismo Josefa Tienda tiene el control, ¿vale? Hola a todos y a todas. Damos paso, muy buenas tardes, Pepi, neuropsicóloga, especialista también en psicopedagogía infantil, en TDAH, del Centro Mente Ágil, un centro colaborador de TDAH Córdoba. Bienvenida. Hola, un momentito que fíjate. Ahora está. No puedo compartir la pantalla, Rafaela. ¿Ahí para compartir la pantalla? Está compartida, te debe dejar compartirla. Se pone el anfitrión y habilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Espérate, voy a verlo un segundo. Vamos a ver. Un segundo. Vale, te voy a hacer anfitrión, ¿de acuerdo? Con eso te voy a dejar. ¿Bien? A ver. Ahora sí. Compartir. Ahora Ya. sí. Bien. Ahora sí. Estupendo. Vale, ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, bueno, por ahí he visto en el chat que querían preguntar algunas cosillas, si os parece vale, bien. Sí, Después de las preguntas de las dos exposiciones podéis preguntar todo lo que queráis, ¿vale? Por orden de mano. Vale, o si quieres tú contestarla ahora que lo tienen fresco, como tú prefieras. Bueno, pues me da igual, ¿vale? Si alguien quiere levantar la mano, alguien quiere preguntar algo. Si alguien quiere preguntar algo, active el audio, por favor. Sí, buenas. Sí. Hola, soy Noemí.
Bueno, en mi caso Vale. yo tengo diagnosticado, recientemente, ahora un año, tengo diagnosticado trastorno de déficit de atención, hiperactividad. Ahora Sí. encaja todo mi vida, todas esas actitudes y todo lo que he pasado, pues ahora van encajando todo perfectamente. Pero sí tengo una duda con todo esto porque, a ver, yo tengo entendido el TDAH no tiene cura. Entonces yo estoy viendo lo de la permeabilidad, va muy enfocado, no sé si me estoy equivocando, lo he tomado yo mal, pero lo Vamos a veo ver, enfocado un no, poco a la cura. Entonces, claro, claro, estoy un poco no, sorprendida, un poco como... exacto. Te comento, no cura, ¿vale? Lo que hace es que estabiliza la enfermedad. Puede llegar a estabilizarla hasta tal punto en que prácticamente no tengas síntomas o estés bastante asintomática, ¿de Vale. acuerdo? O sea, que mejore mucho tu concentración, que, bueno, no te disperses, el comportamiento, todo lo que es el espectro. Pero eso no quiere decir que no la sigas teniendo, ¿vale? Es una enfermedad crónica y evidentemente lo que hace es que Enfermedad, estabiliza, perdona, enfermedad o trastorno. es un trastorno, Vale. ¿vale? Es un trastorno. Entonces lo que hacemos es que estabilizamos esa enfermedad. Y sobre todo en niños, como he dicho, es muy importante, porque están en neurodesarrollo, muy importante que a una edad temprana se hagan estas analíticas y se vean cómo están para cogerlo a tiempo, porque justamente su cerebro se está desarrollando. Entonces, sí que es muy importante en edades tempranas. En edades adultas también van a tener muchísima mejoría, pero sigue siendo algo que va a estar ahí, ¿de acuerdo? Es como una persona con fibromialgia. Una persona con Tengo fibromialgia, fibromialgia. vale, pues, es bien, pues entonces entra dentro de, o sea, las personas con fibromialgia tienen permeabilidad intestinal, ¿vale? Está relacionado con... Sí. Vale. Entonces entra dentro del cuadro de permeabilidad intestinal y posiblemente pues uno más, ¿vale? De los síntomas dentro del cuadro de una posible permeabilidad intestinal. Entonces lo que hacemos es que estabilizamos la enfermedad. Es como el hipertenso que se toma su pastilla. El hipertenso va a seguir hipertenso, pero su pastilla le controla la hipertensión. Pues nosotros lo que hacemos, pero esa pastilla va al origen de la hipertensión. Entonces, nosotros lo que hacemos es que vamos al origen de lo que sabemos actualmente, que hemos explicado con esos estudios científicos, que hay millones, miles de estudios científicos puestos los más relevantes y que sí los más importantes. Es que yo he estado Pero, mirando, discúlpame, he estado mirando en lo que es los mitos que existen sobre el TDAH. Entonces uno de ellos es eso, es precisamente lo que te dice el mito de que el TDAH viene provocado, ¿no? Tiene que ver con factores relacionados con alergia alimentaria, aditivos y colorantes u otros problemas ambientales. Y pone, no existe evidencia científica que relacionen estos factores con las causas de este trastorno. No quiero que te hagas lo que estás diciendo porque precisamente yo soy de las que creo que la alimentación es base para cualquier enfermedad, trastorno o condición. O sea, para la vida, claro, la alimentación, el saber qué se está comiendo, los edulcorantes, las comidas artificiales, todo eso eso es para mí algo claro, básico. es Pero imprescindible, pero hoy es verdad que todavía no tenemos unos test genéticos, ¿no? Para saber si hay una predisposición al TDAH, pero puede que en un futuro sí tengamos esos test genéticos. Entonces, tú puedes tener una predisposición genética y desarrollarla, ¿de acuerdo? Por los factores ambientales que hemos dicho anteriormente. esa es mi duda. Ahí es donde iba mi duda. Hablamos de la permeabilidad intestinal como algo que traes de serie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Puede, que, puede, puede traerlo de serie. Vamos, fue un bebé de 40 días, el más jovencito que tuve y tenía permeabilidad intestinal. Evidentemente, un bebé de 40 días con permeabilidad intestinal y los padres con permeabilidad intestinal, más claro agua. Hay una expresión genética
aunque todavía no tengamos test genéticos. Por ejemplo, para el déficit del ADAO severo sí hay test genéticos, sí ya existen. Para la permeabilidad intestinal todavía se están desarrollando test genéticos. ¿Los tendremos en un futuro? Por supuesto que los tendremos en un futuro. Igual que tendremos en un futuro también pues, test genéticos para ver si hay una predisposición a la fibromialgia, test genéticos para ver si hay una predisposición al TDAH, porque una cosa es nuestra genética, ¿vale? Y otra cosa es nuestra epigenética. Es decir, las genéticas son nuestros genes y la epigenética es la forma en que se expresan nuestros genes. Según en qué ambiente estemos, vamos a expresar unos genes u otros. Vale. ¿Te ha resuelto un poco la duda? Sí, en definitiva sería que el TDAH... O sea, es multifactorial. Puede ser, pero puede ser que no tengas, o sea, que tengas TDAH y no tengas permeabilidad intestinal. Puede ser, por ejemplo, o sea, pero no es, o sea, son comorbilidades, son cosas que pueden ir unidas, que hay muchas posibilidades de que vayan unidas, pero todavía no es cierto. Hay mucha probabilidad, es decir, hay más de un 90% de probabilidad de que el paciente tenga permeabilidad intestinal si tiene TDAH. O sea, y si ya me unes 2 o 3 síntomas más de los que pregunto en consulta, pues entonces ya aumenta las probabilidades de que efectivamente salga positivo esa analítica. Yo posiblemente saldría positivo, seguro, vamos, porque yo voy uniendo y me sale todo, seguro, pero era mi duda el decir, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿No? Es decir, o sea, la permeabilidad, la persona con permeabilidad va a tener TDAH y si no tiene permeabilidad no tiene TDAH, o el TDAH puedes tenerlo aparte de la permeabilidad, independiente, sin ella. Es como el triángulo que yo he puesto antes, ¿no? Es el triángulo que todo es una homeostasis, un equilibrio. Da igual por donde empiece, da igual que empiece por el sistema nervioso, da igual que empiece por el sistema digestivo, da igual que empiece por la genética, da igual que empiece por el sistema inmunitario. Cuando se rompe una cadena, lo que va haciendo es que va haciendo un círculo vicioso y va provocando una disfunción en todos los sistemas. Vale. Vale, entonces da igual por dónde comience, el problema es que al final se hila una cosa con otra y provoca el círculo vicioso. Entonces lo que hay que cortar es ese círculo vicioso. Hay que hacer las pruebas pertinentes para saber exactamente qué es lo que tenemos, si tenemos neuroinflamación, una inflamación crónica de bajo grado bastante instaurada, si hay un déficit de DAO, si hay una permeabilidad intestinal, si hay una histaminosis y un sobrecrecimiento bacteriano, y a partir de ahí pues ir de escalón en escalón progresivamente y ir tratando al paciente para mejorar su calidad de vida, porque sin calidad de vida al final no somos nada. O sea, lo más importante hoy en día, para que quieras tener, por ejemplo, yo tenía 20 años, ¿no? Tenía 20 años, tenía fibromialgia. Para que quiero tener fibromialgia, estar encamada con 20 años, si no voy a tener calidad de vida. ¿Ya no tienes fibromialgia? Claro, porque en mi caso yo tenía permeabilidad intestinal. Ah, o sea, has curado la permeabilidad intestinal y ya no tienes fibromialgia. Mis síntomas es como si estuvieran dormidos, es decir, yo no tengo dolor, yo no tengo cansancio, puedo tener mini crisis, evidentemente, pero esa falta de concentración, esa niebla mental, ¿no?, que tienen las personas con fibromialgia, bueno, y trastornos digestivos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, chicas, sí, perdonad que os interrumpa. Sí. Perdonad que os interrumpa. Tenemos a una profesional esperando entrar en su ponencia y las dudas, yo si queréis puedo daros el teléfono de la doctora Quesada, podéis poneros en contacto con ella y os puede resolver todas las dudas personales, profesionales, como queráis. Esto es una exposición de un desarrollo de una materia y luego cada persona saca sus propias conclusiones y los adapta y los lleva a su terreno personal y profesional. Yo personalmente le agradezco a la doctora Quesada el gran esfuerzo que ha hecho de venir hasta Córdoba, que por cierto está en mis instalaciones conmigo aquí al ladito, y le agradezco ese gran esfuerzo de venir de su ciudad a exponernos
su innovación, su desarrollo y su investigación. Pero ahora sí, damos paso a Pepi Tienda Serrano, que ella es neuropsicóloga de mente ágil, que tiene que hablarnos del desarrollo de nuestro cerebro y cuál es el funcionamiento en un TDAH. Damos paso a Pepi. Empiezo, ha sido súper interesante. Yo también tengo algunas preguntas para la doctora, pero ya como tengo tu móvil, ya aprovecharé para preguntarte. Bueno, yo dejo también aquí mi número de teléfono y mi correo, porque cuando Rafaela me pidió que hiciera este taller no tenía muy claro en qué basarme, no tenía muy claro vuestras necesidades. Entonces, a mí me parece interesante que este no va a ser el primer taller seguro, o sea, el primer taller, pero no va a ser el último, que al correo o al teléfono me comentáis un poco cuáles son vuestras necesidades y así crear futuros talleres, ¿no? Porque no sabía si hacer algo más práctico o algo más teórico. Al final me he decantado por un poquito ser muy básica, ¿no? Para un mejor entendimiento y luego pues, poder desarrollar futuros talleres. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el control de límites, cómo trabajar la impulsividad, cómo trabajar la comunicación familiar. Entonces, bueno, me escribí un poquito al WhatsApp o al correo, yo contesto de verdad, con tiempo, pero contesto, y me contáis un poco vuestras necesidades y ya creamos otros futuros talleres, ¿vale? Soy licenciada en psicología, que no lo he dicho, tengo un máster en neuropsicología por la Universidad de Cataluña y bueno, luego tengo más formación, he puesto ahí la más relevante. Llevo trabajando desde 2011 en el campo de la neuropsicología con niños con TDAH y otras afecciones también neurológicas, ¿no? Quiero empezar la exposición, ¿no? Creo que es lo más conveniente explicando qué es la neuropsicología, por si alguno de ustedes no sabéis qué es este campo. La neuropsicología nace de unir la neurología y la psicología, ¿no? Al final es la ciencia que estudia, diagnostica y trata los efectos de cualquier lesión, daño o funcionamiento anómalo en la estructura del sistema nervioso central sobre los procesos cognitivos, psicológicos, sobre los procesos emocionales y sobre el comportamiento individual, ¿no? Desde el TDAH a epilepsia, Alzheimer, ictus, traumatismo, encefalopatía, ¿no? Todas esas abanico de enfermedades, trastornos y condición son con lo que yo trabajo. Bueno, el TDAH, aunque ustedes seáis maestros de esto y sepáis muy bien lo que es, porque lo viví en vuestras carnes o con la de algún familiar, me gusta a mí explicarlo desde esta perspectiva, porque muchas veces la comprensión de algo, ¿no? Cuando se comprende algo mejor, nos hace ser más empáticos, nos hace ser más... tener más paciencia, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 3 niños pequeñitos y están ahora en la edad de las rabietas, ¿no? Entonces, cuando comprendo un poco cuál es su funcionamiento cerebral y cuando entiendo que no es que quieran, sino que no pueden, ¿no? Manejar sus emociones, me hace ser un poco más paciente, tener más empatía, ¿no? Manejar un poco mejor esa situación. Entonces, yo quería hablar un poquito sobre esto, porque muchas veces las limitaciones que tienen estas personas no se ven y se la achacan a que son pues voluntarias o porque quieren o porque son mal educadas. Entonces, siempre me gusta dar unas pinceladas y explicar un poquito esto, ¿no? Pongo al final que el TDAH es un trastorno neurobiológico en mayúscula porque hay muchísima evidencia. Bueno, la doctora ya ha dicho unas cuantas sobre su materia, pero hay muchísima evidencia científica de que es un trastorno del neurodesarrollo y de que hay cambios significativos en la estructura cerebral y en el funcionamiento cerebral, que ahora os pondré algunas imágenes que se ven muy claro. Al final, todos estos cambios afectan a que haya dificultad para regular la conducta y adaptarse a las normas esperadas para la edad, y también dificultades en el ajuste personal, familiar, social y educativo. La doctora Quesada está hablando de la etiología, ¿no? Hemos hablado de la epigenética, que es un tema súper interesante, ¿no? Aquí yo pongo al final que hay una base genética bastante importante, que se estima que es de un 75%. Luego están los factores ambientales, que son los que modulan
y además explican las diferencias que hay, ¿no? La expresión fenotípica del trastorno. Desde la neuropsicología, por ejemplo, se ha visto que hay más de 9 patrones distintos. ¿No? Nosotros conocemos 3, ¿no? Se conocen más 3, el inatento, el hiperactivo y el combinado, pero desde la neuropsicología hay muchos más perfiles, ¿no? O los neuropsicólogos trabajamos con perfiles distintos. Entonces, al final, los factores ambientales modulan cómo se va a expresar ese trastorno, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, no es lo mismo tener diabetes tipo 1 aquí en España que tenerlo en la India, o padecer aquí una enfermedad que padecerá en otro sitio del mundo. Y luego están los factores de riesgo, que también son importantes, ¿no? Como el bajo peso al nacer, bueno, y la exposición a tóxicos, y todos esos factores que al final hacen que la expresión sea distinta. También quiero hablar sobre la prevalencia, porque es verdad lo que dice la doctora Quesada, que le ha dicho al inicio de su exposición, que hay una alta prevalencia, se estima que hay un 6,8%. Pues también hay los subtipos, ¿no? Que se da más el tipo inatento, luego se da el combinado y por último se da el que tiene solamente sintomatología aislada de hiperactividad. Ahora quiero explicar cuáles son las bases neurológicas, ¿no? Cuáles son las áreas cerebrales que se han visto más afectadas en estas personas, ¿no? que padecen TDA, ¿no? Voy a explicar un poquito dónde está el área y qué se encarga de esta área, ¿no? Porque yo creo que igual que por ejemplo, un bíceps, ¿no? Un músculo, o una persona que tiene un E15, o otra afectación que se ve más, ¿no? Un bíceps que no está musculado no puede levantar el mismo peso que un bíceps que está musculado y que está fibroso, ¿no? Entonces, si se entiende bien que esta área en el neurodesarrollo hay diferencias muy significativas, ahora os pondré imágenes, diferencias muy significativas en el desarrollo, y estas áreas tienen menos volumen cortical, tienen un distinto funcionamiento con otras áreas. Entonces, es entendible que el funcionamiento sea distinto y que estas personas tengan más limitaciones. Entonces, las áreas que están más afectadas o que se ha visto más afectada es la corteza prefrontal, que está como por aquí lo señalo, no sé si se ve el puntero, ¿no? El cuerpo calloso, ahora os explico, los ganglios basales que están por aquí y la corteza cingulada, que es toda esta. La corteza prefrontal, que está un poquito por aquí, por la frente, ¿no? Corte frontal, es la que se encarga de planificar acciones. Planificar acciones está en la base de nuestra vida diaria, que van desde preparar una mochila a planificar un viaje, a planificar la agenda laboral, a planificar todo, ¿no? De montarnos el autobús y algunas veces las hacemos nosotros de forma automática. Pero personas con TDAH, esta área tienen hasta un 5% menos de volumen cortical. Entonces, es normal que le cueste lo que es el tema de la planificación, no solo la planificación, sino también la supervisión de errores, el corregir si las circunstancias cambian, ¿vale? Muchos papás me dicen que sus niños son muy rígidos, ¿no? Que tienen mucha dificultad para valorar la situación y cambiar, ¿no? Es normal, si esta área está debilitada, igual que eso, que a una persona con E15 no le pedimos que corra una maratón. Pues igual, ¿no? El cuerpo calloso es otra área de sustancia blanca que lo que hace es comunicar distintos hemisferios, o sea, los hemisferios cerebrales y distintas áreas cerebrales. Está implicada cuando se hace más de una actividad a la vez, que en realidad es en todo momento, porque yo ahora, por ejemplo, estoy hablando, pero también estoy recordando mi exposición, también estoy pendiente, ¿no? de otras cosas. Entonces, en todo momento estamos haciendo más de una actividad a la vez, y el cuerpo calloso es el que comunica todas las áreas, y aparte nos dan velocidad de procesamiento. Quiere decir, velocidad de procesamiento es la velocidad con la que ejecutamos, ¿no? Porque yo muchas veces en consulta me encuentro con niños y con personas adultas que, si bien hacen las cosas, ¿no? Porque sí que las hacen, al final no son efectivos porque tardan muchísimo tiempo en ejecutar una cosa. Yo siempre paso una prueba que se llama la prueba de Rey, que se trata de dibujar una figura. La media normal, o sea, la media de la población es que tardan 3 minutos en copiar esa figura, y niños con TDAH y niñas con TDAH y adultos con TDAH tardan hasta 7 y 14 minutos. Entonces, claro, lo hacen, sí, pero 7 y 14 minutos no es algo eficiente, ¿no? Pues en su vida diaria eso también se ve reflejado, y esto es por el cuerpo calloso. Luego vemos los ganglios de la base, que también están muy relacionados con esta condición, ¿no? Que son los implicados
en el control de impulso. Yo siempre le digo el freno, ¿vale? Son los frenos. Los que nos ayudan a las conductas automáticas, impulsivas, lo que ahora mismo nos apetece, por ejemplo, una pelea, ¿no? Todo el mundo hemos tenido una pelea, un enfrentamiento y nos ha entrado ganas de soltar la mano, pero no, hemos echado el freno. Bueno, pues en personas con TDA al final se ve que estas estructuras están más inmaduras y cuesta más, les cuesta más frenar, por eso esa impulsividad, ¿no? Esa acción motora sin ningún fin, ¿no? Y es por esta área. Luego está el cíngulo anterior, que el cíngulo anterior es una parte muy importante porque es el que modula la gestión afectiva y el manejo de las emociones, ¿no? Y también está afectado, ¿no? Ahora, aquí voy a contaros un poquito, ¿no? La evidencia. He puesto la evidencia que a mí me ha parecido más fácil de entender para una primera charla introductoria. Hay muchísima evidencia que va desde cambios estructurales, cambios funcionales, cambios en la sustancia del líquido encefalorraquídeo. Hay muchísima evidencia. He puesto la que para mí es más sencillita, ¿no? Hay cambios estructurales, significa, ¿no? que en la maduración del grosor cortical hay hasta un 5% disminuido este volumen. Entonces, un 5% es bastante. Es como cuando los niños pequeñitos van al pediatra en los percentiles y los miden y dicen, están en el percentil tal, ¿no? Que con la altura se ve muy bien, ¿no? Pues un 5% en una maduración cerebral es bastante. Entonces, se ha visto, ¿no? Aquí pongo una foto, se ve un poquito chiquita, no sé si la apreciáis bien, la tengo que poner más grande. Cómo hay distinción en la maduración del corte de un niño con TDA y un niño sin TDA, ¿no? Este niño tiene 7 años, ¿no? Y se ve en la parte morada, veis que es mucho más voluminosa, mucho más gordita, tiene mucho más grosor que arriba el azul. Entonces, esto tiene esto tiene que afectar al final en el funcionamiento de la persona, ¿no? Igual que lo que he dicho con el bíceps, ¿no? O con otros músculos del cuerpo, al final tiene que afectar. Se ve en el corte frontal, que el grosor es mucho más pequeñito, en el lóbulo temporal, en la base también del cerebelo. Al final, esto implica que los procesos de orden superior, ¿no? Vayan más lentificados, ¿no? Y cueste más realizar las tareas que hemos nombrado antes. Aquí, aparte de los cambios estructurales, que son muchos, sobre todo en las áreas que he dicho, en el córtex prefrontal, en el área cingulada, ¿no? En los ganglios de la base, que son estos, aparte de que hay cambios estructurales donde hay menos volumen, también hay cambios importantes en el funcionamiento. Por ejemplo, estas pruebas, que es una resonancia magnética funcional, donde se mide la actividad del cerebro en vivo, ¿no? Mientras que están desarrollando una actividad, se ve claramente, si veis aquí la escala de colores, el rojo es cuanto más activado está, ¿no? Pues el control, que es un sujeto neurotípico, ¿no? ¿Se ha quedado cortado? ¿Se ha quedado cortado? Sí, no, ahora sí te escucho. Vale. Sigue. Vale, si veis el diagrama de colores, ¿no? Hay mucha más activación en un sujeto control. Cuando se le pide que haga una actividad atencional, hay mucho más activación en el corte que una persona con TDA. Fijaros la escala de colores, ¿no? Y igual pasa en esta otra imagen, la imagen A, el sujeto control, el sujeto neurotípico, y la imagen B, una persona con TDA. Vemos como en todas las áreas que hemos nombrado antes hay mucha menor activación. Esto, por ejemplo, es un SPECT cerebral, que es lo que mide la sustancia, los neurotransmisores que hay, ¿no? Igual vemos que hay una escala de color. Con el rojo significa que hay más concentración de esa sustancia. Aquí estamos viendo que, igual que en sujetos controles, la activación es mayor. Aquí lo que está midiendo es la dopamina, que está implicado en muchos procesos, como en la recompensa, en muchísimos procesos. Vemos como la persona con TDA, también tiene una disminución en esas concentraciones, y al final afectan a la atención, los estados de alerta, los estados de excitación, ¿vale?
no he querido poner más evidencia, que hay muchísimas, no quería poner más evidencia porque tampoco quería abrumar y quería hacer algo introductorio así de forma general y luego ampliar si es necesario, ¿no? Al final, todos estos cambios funcionales que se van dando en el neurodesarrollo, que incluso ya a partir de los 3 años, cuando ya se observa y hay cambios estructurales importantes, al final tiene una clínica significativa, ¿no? ¿Cuál es la clínica? Bueno, pues esto lo conocéis de sobra. Al final el trastorno trastorno la condición, ¿no? Lo que hace es que haya una clínica de inatención, hiperactividad e impulsividad, ¿no? Esta es la clínica primaria, luego hay clínica secundaria, que es derivado por esta sintomatología hace que haya una clínica secundaria, pero la primaria son estos, ¿no? Os voy a explicar un poquito cuál es esta sintomatología por encima, ¿vale? Porque sobre todo quiero hacer también referencia por si hay papás de niños pequeñitos, para que sepan un poco cuál es la evolución, ¿no? Porque no es lo mismo, el TDAH es una condición que se va manteniendo a lo largo de los años y a lo largo de todo el ciclo vital, pero las manifestaciones son distintas y también hay manifestaciones distintas entre hombres y mujeres. Que bueno, ahora si después da tiempo, pues también doy una pincelada, ¿vale? Bueno, la primera sintomatología, hiperactividad, ¿vale? Es eso de movimiento, tanto motor como cognitivo. Esto es importante porque cuando la persona va creciendo, al final la hiperactividad motora va reduciéndose, pero queda la hiperactividad cognitiva, ¿no? Todo el día un run run, una rumiación continua, ¿no? Una agitación mental importante, una excitación, ¿no? Emocional también importante. Entonces, en niños la hiperactividad es más motora, y en adultos la hiperactividad es más cognitiva, también en mujeres. En mujeres hay menos hiperactividad, suele haber menos hiperactividad, por eso también ahora hablaré en el diagnóstico, que las mujeres suelen pasar desapercibidas en el diagnóstico, porque tienen otra sintomatología, que yo digo que molesta menos. Entonces, como molesta menos, pasa un poco desapercibida, ¿no? La manifestación en mujeres. Ya os cuento un poquito más adelante. Al final, bueno, pues muestran una actividad motora elevada en diferentes áreas, dificultad para mantenerse callado, ¿no? En situaciones que lo requiere, tocar todo, hiperactividad además que no tiene ningún fin, ¿vale? Movimiento sin ningún fin. Luego, la inatención, bueno, dificultad para prestar atención, ¿no? Durante un periodo de tiempo, un periodo de tiempo largo, dificultad para distraerse con estímulos irrelevantes que no tienen sentido. Esto también, aparte de en tareas, colegios, estudios y demás, también afecta a la parte emocional, ¿no? Cuando por ejemplo, nos ponemos en bucle con y somos incapaces de estar centrados en algo, ¿no? Entonces se ha visto que también hay una inatención grande en personas con TDAH en la parte emocional, ¿no? Tendencia a cambiar de una actividad a otra, dificultad para organizar tareas, etcétera. La impulsividad. Aquí también quiero explicar un poquito esto porque también cambia con la edad, ¿no? Al final la impulsividad en niños pequeñitos pues se ve muy claro porque hay impaciencia, ¿no? Dificultad para poner respuestas, te corta la conversación, tocan botones, ¿no? Pero después esa impulsividad en adolescentes y en personas adultas se va transformando y lo que es una impulsividad y aumenta los factores de riesgo y la comorbilidad con otras enfermedades, como por ejemplo consumo de sustancias, hace que estén involucrados en más accidentes, son más impulsivos en sus relaciones, tanto sexuales como de pareja, amistades, ¿no? Más violencia física, porque esta impulsividad va cambiando con la edad. Bueno, cuando explico todo esto, me parece como que es todo muy, como que es una losa, una sentencia, ¿no? Como que algo muy pesimista, pero no es así, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. No tiene por qué ser algo incapacitante ni limitante, ¿no? Yo cuando trabajo con niños y con adultos, al final siempre digo lo mismo, ¿no? Todo el mundo tiene limitaciones, todo el mundo.
TDA y sin TDA, todo el mundo tiene limitaciones. Entonces se trata de ver un poco cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestros puntos fuertes y empezar a trabajar para solventarlas, para maximizar nuestras oportunidades, para intentar reducir las limitaciones, ¿no? Y con un poquito de ayuda y trabajo tener mejor calidad de vida. Eso es lo que al final todo el mundo buscamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer, ¿no? O de la neuropsicología que podemos aportar a personas con TDA. Bueno, pues primero hacer un buen diagnóstico y un diagnóstico diferencial, que ahora hablaré de la importancia que es el diagnóstico precoz, ya ha dado pincelada la doctora María José, ¿no? De la importancia que es un diagnóstico precoz, trabajar los problemas comórbidos y hacer intervenciones contextuales como la que estamos haciendo, ¿no? Talleres para padres, difusión que Rafaela y la asociación lo está haciendo súper bien, ¿no? Difusión social para que tengamos más soporte, más ayuda, más concienciación, ¿no? Todo eso al final es lo que hay que hacer y lo que hay que desarrollar, ¿no? Vamos a empezar a hablar sobre el diagnóstico y por qué es tan importante hacer un buen diagnóstico. Antiguamente, ¿no? Porque al final del TDA yo tengo 35 años y yo en la escuela no había escuchado lo que era el TDA, ¿no? Y los niños al final no eran TDA, eran maleducados, el último de la clase, ¿no? Afortunadamente esto está cambiando y ya hay un poquito más de conciencia y demás, pero antiguamente se hacía un diagnóstico eminentemente clínico. ¿Qué significa esto? Pues que era lo que decía el profesor, lo que decían los padres, que la información de padres y profesores es súper importante y súper valiosa, pero no se puede diagnosticar una condición, una enfermedad o un trastorno, llamarlo como queráis, por solamente lo que describa otro, porque eso es muy imprudente. Es como si yo voy al médico con una persona y le digo, mira que a mi hijo le pasa esto, y el médico ya le prescribe y le diagnostica que tiene, no sé, lo que sea, ¿no? Diabetes sin hacer ninguna prueba o permeabilidad o lo que, ¿no? Cualquier diagnóstico que se ocurra. Entonces, yo lo que abogo, ¿no? Y lo que estamos abogando los neuropsicólogos es que se haga un diagnóstico correcto, que hagamos una exploración de las funciones cognitivas, ¿no? Que lo que nos va a permitir delimitar además el perfil neurocognitivo de la persona y así abordarlo mejor. Yo en consulta, cuando hago un diagnóstico, lo que trabajo es un perfil neuropsicológico, que aquí valoramos la capacidad intelectual, la atención, la memoria, todas las memorias, porque no es solo una, todas las atenciones, porque no solo hay una. Esto si queréis en otro taller lo podemos abordar, ¿no? Qué tipo de atenciones hay, cómo trabajarla. Todas las funciones ejecutivas, porque no hay solo una función ejecutiva. Entonces, valoramos y evaluamos todo esto, depende de la edad, que ya os explicaré un poquito adelante qué peculiaridades tiene el diagnóstico según la edad, ¿no? Valoramos también la situación familiar, el manejo de las manifestaciones por parte de los familiares, la dificultad de la convivencia, las manifestaciones conductuales, la impulsividad, la hiperactividad, ¿no? Tenemos, por supuesto, en cuenta el colegio. Si la familia quiere, tenemos en cuenta el colegio. Mandamos cuestionarios a los profesores, a los padres, ¿no? Toda esa información al final hace que tengamos un buen diagnóstico, no solo lo que diga el profesor o solo con la observación de la conducta. ¿Está bien? Me apagáis los micros, que es que no se escucha muy bien. Ya. Vale. Como ha dicho la doctora, el diagnóstico en la primera infancia y en la edad preescolar es fundamental. ¿Me cerráis los micros, que se escucha un poquito mal? Ya. Rafaela, ¿se escucha bien? Rafaela es la que ya fue de juego. Rafaela es la presidenta de la asociación, a la que está moderando. ¿Cerráis los micros, por fin, que los tenga abiertos? No escucho. Sí, había un sitio ahí para eso. Ya está con el dedito. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien todo? Vale. Es que yo estoy escuchando mucha interferencia. Que como hemos dicho antes, el diagnóstico de la primera infancia, aquí hay
un criterio, ¿no? Que hasta los 7 años no se puede diagnosticar de TDA, ¿no? Pero aunque no se pueda diagnosticar, ¿no? Clínicamente es muy importante hacer un diagnóstico orientativo y esto sí que se puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando antes intervengamos, ¿vale? Hay una mayor probabilidad de ajuste. Los cerebros, todo, hay neuroplasticidad desde que nacemos hasta que morimos, hay neuroplasticidad, pero en la infancia se ve que hay mucha más neuroplasticidad, entonces es muy importante trabajar todo esto lo antes posible. ¿Para qué? Pues para crear conexiones, para crear fortaleza y para mejorar toda la sintomatología posterior. Entonces es muy importante la edad preescolar y la primera infancia, que aparte los papás ya desde, o sea, yo cuando tengo entrevistas con los papás y con las mamás, me decís, es que mi niño desde antes de que hablara ya sabía yo que tenía TDA, ¿no? Entonces es muy importante hacer un diagnóstico orientativo lo antes posible para intervenir. Este diagnóstico orientativo, ¿no? Tiene una peculiaridad porque con niños tan pequeñitos no hay prueba estandarizada. Hasta los 6 años así no suele haber pruebas estandarizadas, pero no significa que no se pueda valorar la memoria, la atención, la función ejecutiva y todas las capacidades cognitivas a través de pruebas no estandarizadas, a través de pruebas cualitativas, a través de entrevistas familiares, a través del contexto educativo si el niño está escolarizado, ¿vale? Y haciendo una observación de conducta. Por ejemplo, aquí estos 2 peques que tengo están haciendo una seriación. Le estoy pidiendo que hagan una seriación, aquí están poniendo en práctica sus funciones ejecutivas, cuando le pido que ordene y clasifique, ¿no? Entonces, da igual la edad que tenga, siempre se puede trabajar de forma positiva para intentar incrementar la probabilidad de ajuste posterior. El periodo escolar es la máxima etapa donde se suele diagnosticar más. ¿Por qué? Porque los niños entre 6 y 12 años empiezan a enfrentarse al mundo educativo, donde hay más obligaciones, donde hay más demanda académica. Entonces ahí suelen ya salir a flote todas las dificultades. Entonces esta edad donde hay mayores consultas para las valoraciones. ¿Qué hacemos con estas edades? Pues igual hacer una entrevista al familiar, al contexto educativo, si los familiares no se oponen, pasar ya a pruebas neuropsicológicas estandarizadas, que yo, por ejemplo, tengo un protocolo propio, tardamos unas 2 o 3 sesiones en valorar todas las funciones y en hacer el diagnóstico, y eso sería con edades ahí a 12 años. Luego, la adolescencia, juventud y etapa adulta. También muy importante el diagnóstico. Yo he encontrado con profesionales médicos que dicen que para qué el diagnóstico ya con 30 años, bueno, pues para qué, pues para trabajarlo, ¿no? Para trabajarlo, para ver cuáles son nuestras limitaciones, porque todavía es como si decimos, ¿para qué vas a hacer deporte ya con 30 años? Bueno, pues para mantenerme, para estar activo, ¿no? Parece como que ya no hubiera nada que hacer, ¿no? Con 30, con 40, con 50. Es importante también hacer un buen diagnóstico en la edad adulta, porque además está visto que el TDAH persiste en la edad adulta entre un 70 y un 50%. Entonces, ¿por qué no hacer el diagnóstico de estas personas que han estado fuera del contexto educativo, ¿no? Fuera, porque ya con esas edades, ya digo que yo tengo 35 años, no soy tan mayor, cuando yo era pequeña no se escuchaba esto ni se diagnosticaba tanto como ahora. Entonces, ¿para qué? Pues para trabajarlo y que haya un buen entendimiento. ¿Qué se hace? Pues lo mismo, entrevistas familiares, al contexto escolar o laboral, pruebas neuropsicológicas estandarizadas, ¿vale? Y hacer un buen perfil para ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles. Aquí quería nombrar brevemente, ¿no? Porque es muy importante diferenciar el TDAH de otras manifestaciones clínicas que se parecen, que tienen también sintomatología parecida, pero que son cosas distintas. Entonces hay que hacer una buena diferenciación. Y aparte, bueno, algunas veces se pueden dar de forma comórbida. Son trastornos, enfermedades y condiciones, ¿vale? Hay que diferenciarlo del déficit de atención motórica perceptivo, del trastorno del aprendizaje procedimental, del tiempo cognitivo lento, del trastorno del desarrollo de la coordinación motora, del trastorno del desarrollo de inteligencia, de las altas capacidades, del trastorno de dislexia o del aprendizaje de lectoescritura, del trastorno negativista desafiante, del trastorno del espectro alcohólico fetal y de otros cuadros clínicos, ¿no? Hay que hacer una buena diferenciación, porque el abordaje es distinto en una patología que en otra.
vamos a ver también lo que es la neurorehabilitación, ¿vale? Que es súper importante trabajarlo porque, como ya os digo, la neuroplasticidad no solo se trata en la infancia, neuroplasticidad hay siempre. O sea, yo que trabajo también con otras afecciones neurológicas como el Alzheimer, hasta en el Alzheimer con personas de 80 90 años hay neuroplasticidad. Entonces, es muy importante hacer neurorehabilitación porque hay plasticidad, se pueden crear nuevas conexiones, se pueden crear nuevas conexiones que nos ayuden con estas limitaciones, se pueden poner esa área, no imaginaros un músculo, igual si se entrena esa área desde la neurorehabilitación, se pueden poner esas áreas más fuertes. Entonces es importante trabajar esta parcela, ¿no? Aquí pongo que el tratamiento del TDA, ¿no?, debe ser multimodal individualizado. ¿Qué digo multimodal? Multimodal es desde distintos profesionales. Está hablando la doctora desde la permeabilidad, nutricionistas, trabajadores sociales, psicopedagogos, psicólogos, la sociedad, todos deberíamos, no solo con el TDA, sino con todo, al final deberías, cuantas más ayuda recibamos, mejor. Entonces, por eso digo que debe ser un tratamiento multimodal. El principal objetivo del tratamiento de la neurorehabilitación debe ir dirigido a disminuir las manifestaciones primarias y secundarias del trastorno, disminuir la atención, la impulsividad, la hiperactividad, ¿vale? Se consensuarán unos objetivos terapéuticos, ¿no?, para trabajar con la persona y la familia si es menor. ¿Qué digo que se consensuarán? Porque muchas veces hay muchos objetivos con los que trabajar, ¿no? Entonces debe ir consensuado con el familiar y con la persona, ¿vale? Y dirigido a fomentar los aspectos de la vida diaria. Os enseño brevemente una foto y terminamos, ¿vale? Porque tampoco me quiero extender mucho, ya es tarde y aparte tengo yo tres peques que me están esperando. Entonces enseño unas poquitas fotos de trabajo que hacemos en consulta, ¿vale? Aquí por ejemplo estamos trabajando con las nuevas tecnologías, con Elimentia, con Neuronap. Aquí estamos trabajando la planificación de conducta, la feriación, la memoria de trabajo, la función ejecutiva. Esta foto de este peque, estamos haciendo muchas cosas a la vez, multitarea. Estamos trabajando la gestión emocional, que tan importante es. Pero la estamos trabajando con la mesa de luz para que sea llamativa, para que sea para ellos... ¿no? El trabajo al final tiene que ser divertido, si no, no sería interesante y para ellos sería otra cosa más, ¿no? Ahí, por ejemplo, el niño tiene la mesa que está morada, tiene que buscar la emoción morada, buscar entre las imágenes la carita, identificarlas, nombrarlas, reconocerlas, ¿no? Esto es la base de la gestión emocional. No se puede... una persona no puede controlar su enfado si no sabe reconocer el enfado. Entonces, esto es lo que se hace el trabajo desde la infancia y el trabajo precoz, que digo que es tan importante. Aquí estamos trabajando la organización perceptiva, atención selectiva. Aquí con adolescentes estamos trabajando la memoria de trabajo, la memoria visual. Aquí, por ejemplo, y ya con esto termino, estamos también trabajando la gestión emocional, pero con adultos. ¿Vale? Trabajamos con unas tarjetas donde se visualizan las imágenes, donde se priorizan. Aquí estamos haciendo una planificación, una toma de decisiones de que no sabe la persona si dejar a su pareja o no. Entonces, ayudamos. La neurorehabilitación no es hacer tareas que también, ¿no? No es hacer cosas con lápiz y papel, de trabajar la atención y la memoria, que también y es importante, como hemos visto en otras diapositivas. Pero esto también planificar, toma de decisiones sin riesgo, calcular, ¿no? Que esto se le da un poquito mal a algunos TDA, ¿no? Se le da un poquito mal, entonces aquí se dan herramientas para trabajar, ¿no? Y para dar fortaleza, para tomar una decisión. ¿Sigo con mi pareja o no sigo? ¿No? Aquí están los pros, aquí están los contras y valoramos. Y bueno, luego pues, ya la última y la diapositiva final es que también hay que trabajar los problemas comórbidos, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad, la depresión, el abuso de sustancias. Los trastornos alimenticios que además están relacionados, ¿no? Neurológicamente con las mismas áreas que el TDA. Entonces, bueno, también es importante. Yo ya no voy a deteneros más, que ya es tarde. Tenéis mi número, lo voy a volver a poner, ¿vale? Tenéis mi número y mi correo, y si algún papá o para ustedes mismos me queréis escribir diciéndome cuáles son vuestras necesidades y demás para futuros talleres y eso, pues yo encantada. Contesto, tardo, pero contesto. Pues bueno, Rafaela, yo ya he terminado, muchas gracias. No, yo no te escucho.
Su información estaría profunda individualmente a que que importa siendo actualizada el súper interesante de buena ponencia el próximo ojalá podamos Hasta luego. Hasta luego.